antes que nada, antes de definir la posición anatómica estándar, definamos qué es decúbito supino y decúbito prono, ¿sí? Decúbito supino siempre va a ser boca arriba, decúbito prono siempre va a ser boca abajo y decúbito lateral siempre es de costado, ¿sí? Depende qué parte del cuerpo siempre se apoya, ¿sí? Ahora vamos a meternos un poco esto con el tema de las terminologías de referencia y terminologías de asociación, ¿sí? Pero primero definamos que decúbito supino es boca arriba y decúbito prono es boca abajo. Bien, ahora sí podemos pasar a lo que sería la posición anatómica estándar, ¿sí? Siempre que nosotros tengamos un paciente encima de la camilla, siempre lo vamos a tener que reconocer y reconocer estructuras en función de la posición anatómica estándar, ¿sí? Hola Cami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nos vemos hace media hora, pero bueno. Bueno, siempre tengamos a consideración que... Ay, paren. ¿Qué hice? Acá, listo. Siempre tengamos a consideración que si a nosotros nos entra una persona dada vuelta, quebrada, el pie hecho mierda, la cabeza para cualquier lado, siempre nos vamos a tener que imaginar a esta persona en posición anatómica estándar o la posición anatómica per se para poder definir lo que serían las estructuras, ¿sí? Bueno, la posición anatómica estándar, como dice acá, es una posición de referencia, ¿sí? El individuo está de pie, tiene que estar la cabeza, ojos, dedos, todo mirando al frente y hacia adelante, digámosle. Los brazos tienen que estar pegados al cuerpo con las palmas adelante, ¿sí? Y los miembros inferiores con los pies paralelos, ¿sí? Mirando también hacia el frente. Mientras voy agregando personas. Perdonen que voy de a poco. Bien, ¿sí? ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? A ver si tenemos alguna fotito más de... No, todavía no. Pero bueno, ustedes tengan en cuenta que siempre es la persona parada, ¿sí? Con las palmas mirando hacia el frente, con la cabeza, con el cuello, con los ojos, con los pies mirando hacia adelante, ¿sí? A partir de esta posición anatómica estándar, vamos a poder definir lo que serían los planos, lo que serían los ejes y lo que serían también a lo que nosotros llamamos los términos de relación, ¿sí? Ahora los vamos a ver un poco más en profundo. Bien, primero tenemos los ejes anatómicos, ¿sí? Acá, bueno, ya lo iba a preguntar, pero bueno, tenemos los ejes, ¿sí? Que van también, están definidos por los planos, ¿sí? Tenemos el longitudinal, el sagital y el transversal. El longitudinal, ahora lo vamos a ver con una foto, va siempre a discurrir a todo lo que sería a lo largo del cuerpo, ¿sí? Acá como lo dice, desde la parte más alta, pasando por el centro y después vamos, bueno, la parte media del centro es la del cuerpo, así está situada en la pelvis, y después vamos a ir mucho más caudalmente. Ahora vamos a ver qué sería caudalmente, ¿sí? Pero bueno, este sería el eje longitudinal. Vamos a ver si lo tenemos por acá, el eje longitudinal. Uy, qué... Bien. El eje longitudinal, no sé si lo ven, pero no sé si aparece mi... Ah, tengo un puntero, ¿puede ser? Sí, uy, qué lindo, me siento un profesor así. No sé si lo van a ver, pero es lo que sería este eje, está como los ejes están representados por las puntitas estas, por estas líneas cortadas. Pero bueno, este es el eje longitudinal, que discurre a lo largo del cuerpo desde lo craneal, ¿sí? Sería, o superiormente, hasta lo que sería lo caudal o lo inferior. ¿Mm? Bien, después del eje longitudinal vamos a ver que tenemos el transversal, ¿sí? El transversal es el corte del cuerpo en el ángulo recto con el eje longitudinal del cuerpo o de cualquiera de sus partes. O sea, en criollo cortamos a la mitad a nivel horizontal cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Porque en relación a la anatomía, en relación a dónde estemos situados en la parte del cuerpo, vamos a poder ver dónde podemos cortar y dónde podemos dividir. Ahí voy a explicar esto mayormente, ¿sí? Pero quédense con esa referencia. Vamos a volver acá. Decimos que, paren, creo que alguien me... Ah, no, ahí va. Que alguien se unió. Paren, se quiere unir gente. Ahí va, bien. Entonces decimos que el eje transversal es laterolateral, ¿sí? Ahí vamos con esta definición, pero es de dirección horizontal y perpendicular, ¿sí? Va en contra, digámosle, por ejemplo, el eje longitudinal o el eje sagital
o diferentes planos que vamos a ver ahora, ¿sí? Bien, el eje transversal va de la mano, o sea, toca todo lo que sería el plano horizontal, digámosle, ¿sí? Bien. Después del transversal vamos a ver que tenemos el eje sagital, ¿sí? El eje sagital es anteroposterior, de dirección horizontal y perpendicular a los planos ventral y dorsal, como lo dice tranquilamente acá. El eje sagital lo tenemos acá, va a tocar como si sería el plano mediano, el plano sagital, digámosle, ¿sí? Ahora vamos a ver que el MUR, no sé si alguno lo leyó, pero diferencia un poco el tema de los ejes del plano sagital, ¿sí? Porque el plano sagital no es el medio, bueno. En realidad lo que plantea la cátedra es que el plano mediano es el plano sagital, ¿sí? No nos empezamos a confundir. Es bastante subjetivo esto. Ustedes piensen que la anatomía siempre, voy a ver si alguien se quiere unir, no. La anatomía siempre ha cambiado y siempre adopta nuevas terminologías. Nosotros lo que estamos hablando acá es de que estamos viendo los últimos conceptos de la terminología en sí, ¿sí? Son conceptos más nuevos. Por eso cuando vayamos a los huesos, vamos a ver que el cúbito en realidad es ulna, que ya no se dice rótula, bueno, en fin, vamos a continuar. Ya definimos el eje longitudinal, lo voy a repetir, el eje longitudinal vertical que desciende en la parte más alta del cráneo, ¿sí? Y pasa por la pelvis y baja a nivel plantar, ¿sí? Es como si fuera el centro, es el eje por el cual rota, digámosle. Este es el eje longitudinal. Después el eje transversal, que es el corte del cuerpo en el ángulo recto, con un eje longitudinal del cuerpo de cualquiera de sus partes, es decir, lo corta como si fuera la mitad a nivel horizontal. Y después tenemos a lo que sería el eje sagital, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguno tiene alguna duda sobre el tema de los ejes? Yo sé, noté que el MUR, el anterior año que yo estaba cursando anatomía, hay un eje que se llama oblicuo, ¿sí? Oblicua, ¿sí? Estos son cortes, ahora los vamos a ver, creo que Malibu hizo tomó algunas fotos del MUR, pero son cortes que no siguen a estos planos, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Pero son cortes que las personas que quieren buscar o definir otras partes del cuerpo o tener otros cortes del cuerpo, Una eh, sí, decime. no llegué a entender muy bien la diferencia entre el eje sagital y el transversal. O sea, el eje transversal corta. El eje transversal, sí, vamos a agarrar la definición. Porque como que están... Sí, sí, yo te entiendo porque pasa. Vamos a ver que el eje transversal, ahora lo vamos a definir, es lateral, ¿sí? Vamos a... Paren, ahí va. Es lateral, va desde un lateral hacia otro lateral, ¿sí? Ahora, Sí, el eje sagital corta el cuerpo como si sería desde un adelante y desde un atrás, que ahora los vamos a nombrar bien, ¿sí? Pero vamos de a poco. El eje sagital lo que hace no es cortar como si fuera en un corte como si fuera horizontal. El eje sagital lo que hace es que es antero-posterior, ¿sí? Va desde un atrás, ¿sí? A un adelante. Es horizontal y es perpendicular. También es perpendicular a los planos. Ahí vamos, ¿vale? Si quería venir. Ahí va, muy bien. Bien, ahí lo entendés. Ahora igual de todas maneras hay una confusión entre eje y plano, ¿sí? Em, pero vamos a ver cómo podemos diferenciarlos y cómo podemos dividirlo. Vos tenés en cuenta que el eje transversal es de un lateral a otro lateral y el sagital es lo anterior, de anterior a posterior, ¿sí? ¿Sabés lo que es anterior y gracias. posterior? Ahí igual, mira, Dime. ahí te lo define, esto es anterior, esto es posterior, o sea, una adelante y una atrás, ¿sí? Y el transversal va desde un lateral del cuerpo, ¿sí? Hacia otro lateral del cuerpo. ¿Mm? Va, va, Sí, sí, va. gracias. Ahí lo Genial, anoté. Gracias, ahí va. No, a vos. gracias. Bien. Bueno, estos serían lo que son los ejes, ¿sí? Esto va a estar subido, no se preocupen, saquen el captura igual, como quieran, pero va a estar subido, ¿sí? Esto define, estos son los tres ejes. No le agreguen oblicuo cuando lo tengan en cuenta, seguramente la cátedra no tenga en cuenta, pero son
cortes que no van de mano del plano, ¿sí? Ahora vamos a pasar a los planos. A ver. Ahora volvemos a esta diapositiva, pero mejor definir los ejes y planos. Ah, ulala. Muy bien. Bueno, ¿cuánto termina esto? Ahí va. ¡Ay, tiene más! Bueno, esperen, Esperen. Ahí va. Bien, paren que se quiere unir alguien. Bien, estos son los ejes y planos. ¿Sí? El plano describe las secciones o describe los ejes. ¿Sí? Vamos a tener al plano sagital. Voy a volver a esta porque me parece mucho más didáctica. Vamos a tener un plano sagital. Sí, ¿dónde está el plano sagital? Bueno, no lo tenemos, pero este sería el plano sagital. ¿Sí? Vamos a tener el plano sagital, que es un plano vertical que atraviesa el cuerpo en el plano medio y divide lo que sería las lateralidades, ¿sí? O sea, divide como en el criollo, divide entre una derecha y una izquierda, ¿sí? Una lateralidad del cuerpo, ¿sí? Bien, entonces definimos al sagital como un plano vertical que atraviesa el cuerpo al plano medio, ¿sí? Divide una izquierda y una derecha, ¿sí? Divide una lateralidad. Después lo que vamos a tener es el plano frontal o coronal, ¿sí? Como ustedes quieran decirlo. El plano frontal o coronal, que acá lo tenemos, ¿sí? Yo lo pensaba como que corta el cuerpo en, en filetes, en filetes, no me acuerdo cómo se llama. Como, corta el cuerpo como en tiritas, ¿sí? De a poco, tiritas finas. Muy gracioso igual, terrible. Bien, tenemos el frontal y el coronal. El frontal o coronal lo que vendría a ser es un plano vertical que atraviesa el cuerpo, ¿sí? En ángulo recto con el plano medio y lo divide en un anterior y posterior. Yo creo que lo que tienen que tener un poco en cuenta con el tema de los planos es en qué divide el cuerpo, ¿sí? O sea, van a entender mucho más la funcionalidad de los ejes y planos cuando sepan en qué divide el cuerpo. El sagital divide como si fuera una lateralidad del cuerpo, ¿sí? De lado a lado. ¿Sí? Bien, el frontal o coronal lo que divide es un anterior o frontal, o sea, la parte, ¿cómo lo digo? Digámosle que el anterior es lo frontal, ¿sí? Y lo posterior lo que sería todo lo dorsal, ¿sí? La espalda, por ejemplo. Entonces, digamos que lo posterior, dorsal, a.k.a. espalda, y lo anterior sería el pecho, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y por último, tenemos al plano transverso que va de la mano también con el eje, con el eje transversal, que sería que es un plano horizontal que atraviesa el cuerpo en ángulo recto con plano medio frontal y lo divide, digamos, mejor dicho, al cuerpo en algo superior, ¿sí? Y en algo inferior, ¿sí? El plano transverso divide una superioridad y una inferioridad, ¿sí? Vamos a repetir estos términos. Tenemos el sagital que atraviesa el cuerpo al plano medio, ¿sí? Sagital. Tenemos el frontal o coronal que lo divide en una anterior, en una porción anterior y una porción posterior. Y tenemos el plano transverso, ¿sí? Que lo divide en algo superior y en algo inferior, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguien me sigue? Genial. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bien, vamos a ver qué más puso Mali en la diapositiva. Bien, bueno. Ah, bueno, acá estaría bueno. Paren bien. Sale un coso acá. Bien. Venga, acá tenemos una derecha, tenemos una izquierda. El eje sagital, como habíamos dicho, divide una derecha y una izquierda y una anterior y algo posterior. ¿Sí? Acá podemos ver las columnas, la aorta, corazón. ¿Mm? Bien, vamos de ejemplo. Bien, acá vamos a hablar, ¿sí? Por ahí cuesta, pero ustedes tienen que pensar en la anatomía.
cuando estudien anatomía, mi gran consejo es usen personas, o sea, úsense a ustedes mismos para definir lo proximal y lo distal, lo craneal o lo caudal, lo medial o lo lateral, ¿sí? Entiendan y empiecen como a internalizar estas cosas, ¿sí? Porque si internalizamos términos de localización, se nos va a hacer mucho más fácil la lectura del MUR y se nos va a hacer mucho más fácil todo el transcurso de la carrera, ¿sí? ¿Por qué? Ahora les vamos a dar ejemplos, ¿sí? Bien, los términos de relación vamos a decir que describen relaciones entre partes del cuerpo. ¿Mm? Mi gran definición criolla es como que son antónimos, ¿sí? Son adjetivos y vocablos opuestos. Tenemos, entonces, algo superior o craneal, ¿sí? Y tenemos algo inferior o caudal, ¿sí? Tenemos, ay, no lo podemos ver acá, pero tenemos algo interior, vamos a ver dónde está. Tenemos algo anterior o ventral y tenemos algo posterior o dorsal. Vamos a volver acá y decimos que tenemos algo proximal, como algo tenemos distal, y tenemos algo medial a lateral. Vamos a definir estos conceptos. Lo que sería superior, ¿sí? Va a ser siempre próximo a la cabeza. Vamos a ver que estos términos de relación, como bien dice la palabra, tienen relación con los órganos. Siempre van a tener relación con los órganos. Por ejemplo, creo que cuando habla de superior, y el MUR describe próximo a la cabeza, dice que el corazón es superior al estómago. ¿Sí? Está más próximo a la cabeza que el estómago. ¿Sí? En relación entre estos dos órganos, el órgano superior, entre el corazón y el estómago, siempre es el corazón, porque está más cerca de la cabeza. ¿Sí? También, digámosle, que como el corazón es superior al estómago, el estómago es inferior al corazón, ¿sí? Entonces, digamos que inferior siempre es lo próximo a los pies, ¿sí? Próximo siempre a la tierra, digámosle. ¿Mm? Lo craneal, asociado, craneal o superior, asociado próximo a la cabeza, y lo inferior al caudal siempre está asociado a los pies. ¿Cuál es la diferencia entre superior, craneal, inferior, caudal? Que el tema de craneal y caudal son términos que se usan en relaciones a dirección, ¿sí? Un término direccional. Por ejemplo, el sistema nervioso en el desarrollo de un niño, digamos, que sigue 4 directrices. Una de ellas es de craneal a caudal, ¿sí? O sea, lo relacionamos al crecimiento o lo relacionamos a la dirección en el cual discurren ciertos procesos o ciertos órganos, ¿sí? O ciertas estructuras anatómicas. ¿Mm? Bien, hasta ahí tenemos la relación de superior, que es próximo a la cabeza, la relación de inferior, que es próximo a los pies, lo craneal, que está bueno, hablamos que siempre cerca del cráneo, que es un término direccional. Hablamos de la caudal, que está como más referenciado, digámosle que a la cola, ¿sí? Y es un término también direccional. Y como tenemos estos 4 términos, también tenemos lo anterior, voy a volver a esta porque me parece también fácil. Lo anterior, ¿sí? Que es la superficie frontal del cuerpo. Digámosle que los ojos están determinados a nivel anterior, que el pecho está a un nivel anterior, ¿sí? Es la superficie frontal del cuerpo. Creo que alguien se quería unir, espérenme, mil disculpas por esto. Ahí va. Siempre es frontal del cuerpo, ¿sí? La superficie frontal del cuerpo. Como tenemos lo anterior, tenemos lo posterior. Lo posterior siempre va a ser la superficie dorsal del cuerpo. ¿Mm? Entonces, digámosle que en el MUR el ejemplo es que los dedos del pie son anteriores al tobillo. ¿Sí? ¿Por qué son anteriores? Porque forma parte de la superficie frontal. ¿Sí? Acá paren que voy a admitir a varias personas. Ahí va, mil disculpas por esto, les repito. Bien. Es que me quedé, sí, en lo anterior posterior. Lo anterior siempre es la superficie frontal, los dedos son anteriores al tobillo. Lo posterior, en cambio, como ya definimos, es la superficie dorsal.
es lo de atrás, digámosle. ¿Mm? También asocien como que estas cosas puedan definir estas cosas en criollo. ¿Sí? Algunos profesores lo van a matar, pero internalícenlo, ¿sí? Y hagan sus propias referencias. ¿Sí? Si les sirven, hagan sus propias referencias. Entonces decimos que el posterior es la superficie dorsal y el talón entonces es posterior a los dedos del pie. ¿Sí? Está en una relación de posterioridad. ¿Mm? Bien. Y después vamos a ver que tenemos lo medial, que sería está próximo al plano medio, y lo lateral, que en cambio está alejado del plano medio. ¿Sí? Eh, Después, bueno, sí, bueno, hay varios ejemplos del medial y lateral. Yo les voy a usar los ejemplos del MUR porque son los que tienen a mano. El medial es que el quinto dedo, o sea, el dedo meñique, está en el lado medial de la mano. ¿Ven? Porque en relación, digo, se relaciona entre lo medial, ¿sí? También, esto también se divide. El dedo meñique está en el lado medial de la mano y en cambio eh, lo lateral, ¿sí? Estaría dado en el primer dedo, ¿no? ¿Cuál está más cerca del plano medial? Siempre fíjense eso. El dedo meñique siempre va a estar más cerca del lado medial, en la posición anatómica, ¿sí? Por lo tanto, el pulgar, que es lo antónimo, es que el primer dedo del pulgar está en el lado lateral de la mano, ¿sí? Después, lo que sería proximal y distal, siempre se usan, como dice el Moore, para comparar posiciones más próximas o más lejanas de la raíz de un miembro, ¿sí? Se usa siempre para los miembros. Después vamos a ver que el Moore, cuando vean miembro superior, va, por ejemplo, los músculos van a tener porciones distales, inserciones distales, como van a tener inserciones proximales, ¿sí? Más cerca o más lejos. La raíz, ¿sí? O la, la vista central de la estructura. ¿Mm? Bien. Bueno, estos serían como que los conceptos. Bueno, acá mal hizo terrible Power, increíble. Estos serían los conceptos que tendrían que tener de terminología. Ahora vamos a hablar, cuando hablemos de sistema esquelético, ¿sí? Vamos a hablar todo lo que sería la movilidad. ¿Sí? Lo de flexión dorsal, flexión plantar, eh, estos movimientos o términos de movimiento. Pero antes quiero primero pasar a todo lo que sería el sistema esquelético. Si no me equivoco, ustedes han visto el sistema esquelético en conjunto con terminología y planimetría anatómica, ¿no? El óseo, exactamente. Bien, vamos a, ahora voy a, para que no los confunda, voy a buscar el power de la cátedra, ¿sí? Así no los divago con nuestros powers. Bien. ¿Alguno tiene una pregunta de lo que sería planimetría? Tengan en cuenta que esto lo van a ver, lo van a tomar, eh, y que les va a servir para toda la carrera, chicos. Siempre. Todo esto les va a servir porque después van a ver eh, en qué, por ejemplo, en qué porción del órgano está anterior a... un ejemplo de cómo lo toman? Una pregunta de cómo lo toman. Ahí vamos a eso. Cuando hable de términos de movilidad y de articulaciones, vamos a hablar de cómo toman las preguntas, ¿sí? Pero, o sea, siempre las preguntas son, por ejemplo, a ver, vamos a entrar al Flower. A ver, paren que me pidió entrar a alguien. Bien. Siempre va a ser, por ejemplo, no te van a decir, ¿el corazón está superior al estómago? No creo que te vayan a preguntar eso. Mucho más delicado. Pero, por ejemplo, que el eje sagital te lo pueden... ¿Qué define el eje sagital? ¿Es anteroposterior?
es lateral, ¿sí? Mucho verdadero falso, y mucho... yo creo que la cátedra acá se pone muy minuciosa, bueno, minuciosa con el tema de anatomía, ¿sí? Así que presten la atención, y ayúdense de los profes que saben un montonazo, mucho más de anatomía, saben un montón. Bien, paren que ya estoy iniciando lo que sería el power. Voy a terminar con esto. Sí, William, eso sería lo básico que tendrían que tener en todo lo que sería el planimetría, ¿sí? Los planos, los ejes, decúbito ventral, decúbito supino, decúbito dorsal, decúbito lateral, la posición anatómica, que si el individuo está de pie, no está de pie, está tirado, está... Bueno, eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque son los conceptos básicos a partir de los que se va a empezar a desarrollar todo lo que sería la anatomía, ¿sí? Estos son los conceptos básicos, como sería el diccionario, para que ustedes puedan empezar a leer lo que sería miembro inferior, miembro superior, eh, creo que tiene más cosas, creo que tienen cráneo, pared abdominal, bueno, esto sería lo principal. Vamos a ver de parar esto y voy a abrir otra ventana. Ahí vamos. Ay, se ve toda la ventana, ay, qué feo, mil disculpas. Bueno, bien. Bueno, esto más de lo que hablábamos, más de lo que hablábamos. Acá tienen fotos de decúbito supino dorsal, bien. Ahí tienen fotos de cúbito prono, de cúbito prono siempre es boca abajo. Ventral, ¿por qué? Porque el vientre, digámosle, está mirando al piso, ¿sí? Boca abajo. De cúbito supino siempre es boca arriba, ¿por qué? Porque, o supino dorsal, ¿por qué? Porque el piso, ¿sí? Lo está tocando la porción dorsal del cuerpo, ¿sí? De cúbito lateral también depende de qué lado se, se acueste, ¿sí? Sobre qué lado toque el piso, vamos a definirlo como derecho o izquierdo, ¿sí? Bien. Voy a ver si... Bien, bueno, los planos definen los cortes, ¿sí? Frontalo-coronal, transverso-axial, sagital, los ejes y los planos. Este power es clave, como para que ustedes puedan empezar a entender, por ejemplo, esto yo me lo aprendí de P a Z. Y está bueno cómo desarrollan el power ¿ves? Bien, los ejes definen el movimiento, ¿sí? El cefalocaudal puede ser longitudinal, ¿sí? El transversal, el anteroposterior, lo definen como una rueda. Vean yo voy a hacer mucha insistencia en que puedan ver los videos de la cátedra, porque están muy buenos, ¿sí? Y pueden definir un montón de cosas con esto. Bueno, algo de lo que nos olvidamos es la terminología clínica, ¿sí? Por ahí hay alguna pregunta en el examen, ¿sí? De qué sería terminología clínica, que es un síntoma. Bueno, el síntoma siempre va a ser la manifestación, como dice ahí, subjetiva de la enfermedad, es siempre percibida por el paciente. ¿Mm? Nosotros podemos decir que, no sé, el paciente nos dice que está cansado, y el signo es la manifestación objetiva de la enfermedad que la percibe un otro, como sería un médico, ¿sí? Digámosle que el síntoma es que el paciente con sus propias palabras construye el relato de, y mirá, tengo los ojos amarillos, y el signo va a ser una manifestación clínica de la ictericia, ¿sí? Entonces, le damos una manifestación objetiva a esa manifestación subjetiva de la enfermedad, ¿sí? Bien, y después el síndrome es el conjunto de signos y síntomas que se relacionan. ¿Mm? Bien, esto por un lado. Vamos a por otro lado. Acá, esto quería ir yo. Bien, voy a ver si tiene una pregunta. El power es como este power de la cátedra está subido al de la cátedra. ¿Cómo se llama? Al coso, al campus, ¿sí? Les repito, está muy bueno, muy bueno para que ustedes puedan guiarse con el muro al lado, ¿sí? Porque el choque que uno tiene con el muro a veces es bastante complicado, ¿sí? Y hay veces que cuesta, ¿sí? Pero de todas maneras vamos a ir resolviéndolo juntos y la cátedra también tiene consideraciones. Bien,
Vamos con el sistema esquelético. Bendito sistema esquelético, lo amo. Ahora dejamos el ROS y solo el MUR. Y yo diría que lean el MUR, porque posiciones anatómicas, términos de lateralidad, términos de movimiento, todo eso lo van a ver en el MUR. El sistema esquelético también, o sea, voy a ver, esperen, les voy a decir en qué página está el sistema esquelético. Está... Lo tenía cerrado el ROS, perdón, el MUR, perdónenme. Sistema esquelético. En la página 17, abajo empieza a hablar del sistema esquelético. Es bastante cortito el capítulo de sistema esquelético que ustedes tienen, pero véanlo, léanlo y lean lean el MUR y vean el seminario, y esas dos cosas juntas, la verdad que sirven un montón. Y siempre tengan a mano el Power. El Power siempre lo sirve como si fuera una guía, ¿sí? Siempre es una guía para que ustedes puedan ir al MUR y puedan identificar qué son las cosas que ustedes precisan entender, ¿sí? Bien. Ahora vamos a sistema esquelético. ¿Mm? Bien. Bueno, el sistema esquelético se compone de cartílago y huesos, como lo dice acá. ¿Mm? Y tenemos dos componentes, dos tipos de esqueletos. Perdonen, si escuchan movimiento, es mi silla, que es la giratoria, tiene un sonido terrible. Feísimo. Perdonen. Bien, tenemos el esqueleto axial, sí, que es el compuesto por la cabeza, el cuello, el tronco, que se encarga siempre de soportar el peso del cuerpo. Por ejemplo, la columna vertebral. También, ¿qué hace el esqueleto axial? Bueno, protege órganos internos, ¿sí? Órganos vitales. Y después el apendicular, ¿sí? Son los que realizan como que mayor movimiento, ¿sí? Nada, son como los miembros que también incluye la cintura escapular, y la cintura pélvica, ¿sí? Son los que realizan como mucho mayor movimiento. A ver, alguien se quiso unir, voy a admitir a esa persona. Bien. Entonces, repitamos. Esquelético se compone de cartílago y huesos, dividido en axial y apendicular. El axial forma la cabeza, cuello, tronco, encarga de soportar el peso del cuerpo, mayoritariamente se encarga de soportar el peso del cuerpo. Y la apendicular son los miembros incluidos que constituyen cintura escapular, pélvica, realizan mayores movimientos. Bien. Bueno, voy a ver si acá están las funciones del hueso. Bueno, no. Bien. Las funciones del hueso siempre son el soportar el peso del cuerpo, ¿sí? Es la base mecánica para el movimiento, almacena sales. Bueno, ya ven, la función más que nada histológica o fisiológica siempre la van a encontrar en el ROS, ¿sí? Pero en realidad, como que a nivel mucho más anatómico, vamos a entender que es un soporte para el cuerpo y sus cavidades vitales, es un tejido de sostén, por supuesto, protege las estructuras vitales, es la base mecánica del movimiento, y hasta ahí sería como que todo lo más, como mucho mecánico, ¿sí? Mucho más estructural, una función mucho más estructural del sistema en sí del hueso y del sistema esquelético. Bien, vamos a ver, por ahí acá no está. Ah, bien, bueno, acá vimos, este es el sistema axial y este es el sistema apendicular, ¿sí? Esta foto, este cuadrito, acuérdenselo, ¿sí? No es que se lo acuerden tipo, ay, sí, me tengo que memorizar absolutamente todo esto. Pero apréndanse que por ejemplo, obviamente el esqueleto apendicular tiene siempre una porción, como dos porciones, como una cintura y una porción libre, ¿sí? Acuérdense que la apendicular incluye la escápula y la clavícula, ¿sí? Y que el miembro inferior incluye el ilion, el isquion, el pubis, ¿sí? Y el fémur, la rótula, bueno, pero entiéndanlo porque cuando vemos esta foto, ¿ustedes me ven el mouse? Pienso. Sí. Ahora no lo ven porque estoy acá, pero sí, bueno. Entonces, ¿ahora me lo ven? Sí, ahí sí se ve. Genial, muchas gracias. Bien, ustedes piensen que cuando incluimos al axial, incluimos siempre la cabeza, el cuello y el tronco. Vamos a definirlo acá, ¿sí? El axial es el cráneo, el neurocráneo y el cerocráneo, ya lo van a saber qué es. Es la columna vertebral, ¿sí? Ahora, el apendicular es el resto. No pongan en el examen o incluyan en el examen que la clavícula forma parte del axial, ¿sí? Porque no forma parte del axial.
forma parte de las cinturas, de la cintura escapular, que forma parte en realidad del esqueleto apendicular, del sistema del esquelético apendicular, ¿sí? Bien, pasemos, ya hablamos de las funciones, ahora vamos a hablar todo el tema del cartílago y todo eso, ¿sí? Pero pasemos a las funciones, a la clasificación estructural, ¿sí? Bien, tenemos un hueso irregular, tenemos un hueso largo, un hueso corto y un hueso plano, ¿sí? Ya ya los habrán visto seguramente en el tejido del Ross porque los clasifica igual, ¿sí? Y seguramente hablan del esfenoide, ¿sí? Bien, tenemos primero el irregular, ¿sí? Que no tiene dominio de ninguna de ninguna de sus dimensiones, ¿sí? Tiene formas muy complejas, ¿sí? No podemos describir a esta es una... Es... ay, no me sé el nombre de eso. Es un cuerpo de la columna vertebral, ¿sí? Bien, esto entendemos que no tiene dominio en ninguna de sus dimensiones. ¿Por qué? Porque el cuerpo vertebral sería como mucho mayor, tenemos la apófisis transversa, el arco, bueno, digo, no podemos definir ninguna de las dimensiones, ¿sí? Es indefinible, por ende es irregular, ¿sí? Bien, después el largo, acá tenemos al húmero, ¿m? El largo es que la longitud, entendamos como que la etiología de las palabras, el largo es que la longitud predomina más que la anchura y el grosor, ¿sí? Acá creo que han visto que tiene dos cuerpos, los extremos epífisis, el cuerpo son diáfisis, ¿sí? Bien. Pero entiendan que el largo es cuando la longitud predomina por anchura y por grosor, ¿sí? El hueso corto, ¿sí? Acá lo que podemos ver es que el hueso corto son huesos pequeños, ¿sí? Y su longitud, grosor y anchura son casi iguales, ¿sí? Tienen casi las tres mismas dimensiones. ¿Mm? La gran diferencia es que acá lo podemos reconocer, ¿sí? Pero en un componente de la columna vertebral, en una vértebra, no lo podemos ver, ¿sí? Esto, para que ya lo vayan conociendo, porque la próxima semana lo vemos, es una vértebra, ¿sí? Bien. Columna vertebral es precioso, chicos. Perdón por la interrupción, pero es muy lindo, me encanta. Bien, el hueso corto es que es casi igual en sus dimensiones y el regular no lo podemos definir, ¿sí? Bien. Vamos a ver, ahora voy a ver todo el tema de los detalles y las formaciones óseas, que no me acuerdo por dónde están acá. Voy a ver si hay una pregunta. ¿Es parecido a las células planas, cúbicas y cilíndricas? No sé qué, Fran, no sé cuál es lo que vos ves igual a una célula plana que no sé, a un hueso. Pero bueno, las formas, no sé. Depende, porque planas, cúbicas y cilíndricas, ya te lo hice la palabra, cúbico no es un hueso. Eh, Igual eso lo vimos en óseo. ¿Lo qué? Ah, sí, el hueso plano, corto, largo, regular. Sí. Sí, lo vieron Lo van a volver a. Lo remarcan de vuelta acá, ¿sí? Porque forma parte del esquelético. Bien, todavía no están los detalles de formaciones óseas. Les quiero hablar de esto, bueno, por ahí acá. Bien, bueno, podemos hablar de esto. Bien, hablamos que los accidentes óseos, ¿sí? Son irregularidades de la superficie, ¿m? Que en respuesta a fuerzas o no sé, tensiones ligamentarias, faciales que soporta la superficie ósea, se deposita un hueso nuevo, ¿sí? Formando las excrescencias. Entonces, nada, como que tenemos dos tipos de accidentes óseos, ¿sí? A partir de esta tensión tendinosa, de estas superficies óseas, vamos a tener dos tipos de salientes. Los extraarticulares, ¿sí? Lo define la palabra, o sea, no tiene que ver con la articulación. Y los articulares, ¿sí? Bien. Yo quiero pasarles unas definiciones. Ahora no las vamos a ver,
pero por el grupo de WhatsApp les voy a pasar algunas definiciones que estaría bueno que se sepan, ¿sí? Como sería la definición del cuerpo, el capítulo, cóndilo, cresta, foramen, fosa, surco, cabeza, línea, incisura, bueno, esas cosas, como para no robarles tanto tiempo en un sábado, que me parece medio deprimente, nada, como que voy a dejarlo pasar y lo voy a subir por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Si todos tienen el grupo de WhatsApp, mejor así. Pero voy a pasarles como el drive donde, de mi resumen de esto. ¿M? Pero nada, estaría bueno que se sepan los detalles y las formaciones óseas, ¿sí? Estaría muy bueno que se sepan que, por ejemplo, que un cuerpo es la masa principal del hueso, ¿sí? Porque todos huesos también, digo, son componentes que tienen los huesos, ¿sí? El cuerpo, una cresta, un epicóndilo, en el húmero lo van a tener, los epicóndilos, las caras, las fositas, bueno, véanlo y después se los paso, así no les robo mucho más tiempo. ¿M? Bien, vamos a ver que los salientes articulares es el capítulo, la cabeza, el cóndilo y la cara articular, ¿sí? Y los extraarticulares son la tuberosidad, el tubérculo, la cresta, el epicóndilo y el proceso espinoso y el malleolo. ¿Mm? ¿Qué es todas estas cosas? ¿Eso que dijiste dónde está? Todo el tema de los salientes extraarticulares y articulares o las definiciones y los detalles y formaciones óseas. Todo está, mira, te explico, todo va a estar en el MUR, ¿sí? Voy a ver, busco en Lo dónde. de salientes extraarticulares y salientes articulares, eso que Ah, mencionaste. lo dicen en el seminario, ¿sí? Ah, gracias. Gracias. Así que, digo, cuando ven el seminario tengan en cuenta eso. Acá también, vieron, en el MUR, en la página 20, también tienen los detalles y formaciones óseas, ¿sí? Eh, Vean, estudien los detalles y formaciones óseas porque, por ejemplo, en mi parcial me lo preguntaron, ¿sí? Creo que me preguntaron que era, no sé si el tubérculo o la tróclea, no me lo... que son los detalles, y son detalles que tienen cada, cada, cada hueso. En realidad los detalles óseos es donde se insertan los tendones, los ligamentos y fascias, o donde están las arterias, o cercanas a las arterias, o donde penetran las arterias, ¿sí? O el paso de un tendón. Bueno, busquen en el MURC, en la página 20 y 21 está perfectamente escrito, ¿sí? Yo, si fueran las 9 de la mañana, se los describiría, pero posta no les quiero robar mucho más tiempo de lo que ya les estoy robando, ¿sí? Bien, bueno, hablamos de los accidentes óseos. ¿De qué más podemos hablar? Bien. Después de todo esto, podemos empezar a ver las características de los cartílagos, ¿sí? Los cartílagos, o sea, ya lo saben, obvio, pero nunca está de más repasarlos y por eso las cátedras también como que lo pone acá, ¿sí? El cartílago hialino, ¿sí? Es de aspecto vidrioso azulado, es el cartílago más abundante, está en la superficie articular de las articulaciones sinoviales, ¿sí? Está en el cartílago articular en sí, es como una subclasificación del cartílago hialino. Y se encuentra, como viene acá dice, en cartílagos costales, en anillos traqueales, en cartílago de la faringe, en los huesos nasales, y en el cartílago de crecimiento. ¿Sí? Siempre digamos que el cartílago de siempre es mayormente un cartílago de crecimiento. Bien, después el cartílago elástico, ¿sí? Tiene un aspecto mucho más amarillento, como digámosle es elástico, entonces por ende es más flexible, elástico, y se encuentra en el pabellón auricular, qué terrible acá. Pabellón auricular, en la trompa auditiva, en la epiglotis y en los cartílagos corniculados y corniformes de la laringe. ¿Sí? Esto lo van en segundo. Así que acuérdenselo. Bien. Después el cartílago fibroso o fibrocartílago se encuentra en algunas articulaciones, ¿sí? Y en la parte externa los discos intervertebrales. Ya lo van a ver ahora en la próxima semana, ¿sí? Podemos ver discos intervertebrales, está en las sínfisis pubianas, ¿sí? Y en algunas regiones donde se insertan tendones de los huesos, pero acuérdense de estas dos, que siempre son mayoritariamente los que pregunta la cátedra. Digo, ¿qué cartílago se encuentra presente en el disco intervertebral? ¿Cartílago elástico, cartílago fibroso, cartílago hialino? Bueno, esa siempre es como una pregunta.
El fibroso, Sí. No, está mal. Mentira. Bien. Después, a partir de esto, vamos a ver que tenemos clasificaciones funcionales, ¿sí? De lo que sería... A ver, paren, que por acá estaba. ¿Ven? Acá estamos lo que serían la presencia... Si ven este cuadro tipo de la nada, como se van a asustar. Tranqui, no se asusten. ¿Alguien me escribió? Es un montón, total. Estoy de acuerdo con vos. Eh, pero tranquilidad, ¿sí? Esto siempre es paso a paso, más que nada la anatomía. Es sentarse y poder simplificarla y poder sintetizarla eh, y poder también interiorizarla, ¿sí? Vamos de a poco, no nos compliquemos. Tenemos una clasificación. ¿Qué más escribieron? A ver. Todo para terminar repasando un día antes del parcial. Espero que no. Bien, tenemos una clasificación por un lado funcional, ¿sí? Y una clasificación por otro lado estructural, ¿sí? Bien. En la funcional siempre va a haber presencia de algunos o cartílagos, tipos de cartílagos, y en otra va a estar la presencia de una articulación ósea, ¿sí? Bien. Acá, como bien dice, la sinartrosis es ósea, ¿sí? O sea, es hueso directamente. No hay presencia de cartílago. Un ejemplo es el esfenoides y el occipital, ¿sí? Que está en el cráneo. Pero la clasificación en sí de esta sinartrosis es sinostosis. Es un poco difícil, pero acuérdense que tenemos tres características, clasificaciones funcionales. La sinartrosis, que es sinostosis y es ósea. Eso por un lado. Después pasamos a las anfiartrosis, ¿sí? Las anfiartrosis pueden ser o fibrosas o cartilaginosas. Una fibrosis, una anfiartrosis puede ser una sutura, una sinesmosis, una membrana interósea, una gonfosis. Tranquilos, no le van a preguntar qué es la membrana interósea o la diáfisis del radio, diáfisis del cúbito. Tranquilos, no creo que les pregunten eso, porque si no los estarían matando directamente. Pero nada, por un lado tenemos la anfiartrosis fibrosa, que podemos ver suturas, ¿sí? Después veremos las suturas en otros núcleos, la sinesmosis, la membrana interósea y la gonfosis. Y por otro lado tenemos la cartilaginosa, que es la sincondrosis, ¿sí? Yo en mis apuntes siempre ponía, hacía en la clasificación, ponía por lo menos una que me tenía que acordar. Entonces, si era anfiartrosis fibrosa, siempre iba a decir que era sinesmosis o había suturas, ¿sí? Entonces, si había otra anfiartrosis cartilaginosa, o era sincondrosis o era sínfisis, ¿sí? ¿Por qué? Damos esta, digo, damos esta clasificación, ¿sí? Porque en la sínfisis, cuando hagamos la sínfisis, entendemos que va a haber presencia de cartílago y esa presencia de cartílago va a estar dado por la clasificación funcional que es anfiartrosis, ¿sí? Bien. Por último, tenemos la diartrosis, que es, ¿qué? Sinovial. Vamos a hablar después de las articulaciones sinoviales, porque son tres tipos de articulaciones, ¿sí? Bien, hay tres tipos de articulaciones, ¿sí? Una de ellas es la sinovial, que está en la diartrosis. Tenemos la plana, la cilíndrica, la bicondilea, la elipsoidea. Estas sí se las van a tener que saber. Ahora vamos a eso. Tranquilidad, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a pasar al tema de las... Esto todavía no, esto lo vamos a dejar para el final. Esto también lo vamos a dejar para el final. Esto todo lo vamos a dejar para el final, porque si no, no quiero que se me maten. Bien. Bueno, en el sistema articular es la unión entre hueso y hueso, hueso y cartílago. Tiene una clasificación estructural y funcional. Y estas clasificaciones estructurales y funcionales las dividimos acá en sinartrosis, que es osis y sinostosis, ¿sí? La anfiartrosis fibrosa, que puede ser en una clasificación como la sutura, una anfiartrosis cartilaginosa, que puede ser sincondrosis, una diartrosis sinovial, que puede ser, por ejemplo, elipsoidea o esferoidea, ¿sí? Bien. Tenemos tres tipos de articulaciones según el modo en que se articulan los huesos o el tipo de material que los une.
¿Sí? Bien. Vamos por las que no vamos a ver a profundidad. Las articulaciones fibrosas, ¿sí? Están unidas mediante ¿qué? Bueno, mediante tejido fibroso, ¿sí? En la articulación fibrosa de tipo sinesmosis, los huesos se unen por una lámina de tejido fibroso, ¿sí? La dentoalveolar es igual, sino que una clavija queda encajado formando una articulación alveolar entre la raíz del diente. Bueno, entiendan, primero principal, que las articulaciones fibrosas unidas mediante tejido fibroso son anfiartrosis, en una clasificación funcional, y en la estructural siempre va a ser fibrosa. ¿Sí? Si yo te pregunto cuáles son las articulaciones fibrosas, a un nivel funcional, nosotros diríamos que es la anfiartrosis. ¿Sí? Estoy repitiendo un montón esto porque es muy importante. ¿Sí? Voy a ver si hay una pregunta de esto. ¿Alguna memotecnia? Ay, chicos, mil disculpas, yo ya me mataría, pero yo no me sé ninguna memotecnia con esto, hermanas. Mil disculpas. No sé si hay memotecnias inventadas para esto. No sé si alguna vez alguien fue pero tan inteligente. Pero nada, esto más que nada, repásenlo bien, entiendan esta clasificación, porque a partir de vuelta de estas clasificaciones, nosotros y en el resto de estos núcleos vamos a ver articulaciones, ¿sí? Articulaciones sinoviales. Entonces, entiéndanlo. Bien. Después seguimos con las articulaciones, ¿qué? Las articulaciones cartilaginosas, ¿sí? ¿De tipo qué? De tipo anfiartrosis. ¿Alguien se quiere unir? Espérenme. Ahí va. De tipo... Alguien puso... Fibrosa cartilaginosa anfiartrosis. Sí. Diartrosis sinovial. Exactamente. Bien. Seguimos con la cartilaginosa. ¿Mediante qué está unida el cartílago en las articulaciones cartilaginosas? Mediante cartílago hialino. ¿Sí? Pueden ser primarias, ¿sí? Como la sincondrosis, que ahí lo están viendo, ¿sí? Y pueden ser articulaciones cartilaginosas secundarias, que son sínfisis, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué? Porque las articulaciones cartilaginosas pueden ser cartílago hialino o fibrocartílago, ¿sí? Las primarias, que son la sincondrosis, los huesos siempre están unidos por cartílago hialino, ¿sí? Lo que permite como que se doblen ligeramente. Y las secundarias, que son las sínfisis, están unidas mediante fibrocartílago. ¿Por qué fibrocartílago? Por ende, ¿y por qué? Porque son articulaciones fuertes, ¿sí? Que aportan potencia, absorben choques, dan flexibilidad, por lo menos, por ejemplo, a la columna vertebral, ¿sí? Pero las articulaciones cartilaginosas secundarias son fuertes, son móviles, aportan potencia, absorben choques, ¿sí? Y son las de tipo sínfisis, ahí la ven, sínfisis. Y después, el cartílago hialino siempre es sincondrosis, ¿sí? Bien. Hasta acá, vamos bien, ¿no? Vamos bien, todos me siguen, todos me tienen como que... Vamos como por un respiro, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta de esto en especial? Ese cuadro lo voy a tener que repasar, pero... Tranquilos. Este cuadro... Ay, no lloren. No, por Si fuera la favor. Biblia. Miren, este cuadro, ustedes sepan que... Vamos a repasarlo todo lo que ustedes precisen, ¿sí? Tenemos, a nivel de estos sistemas articulares, tenemos una clasificación funcional de articulaciones y una clasificación estructural. La clasificación funcional al primer nivel sería de estos tres tipos de articulaciones es la sinartrosis. ¿Qué hay en la sinartrosis? Hueso. Es una clasificación a nivel estructural que tiene que ver con lo óseo, ¿sí? Acá hablamos de esta clasificación que se llamaría sinostosis, ¿no? Ay, me choqué la mesa. Sinostosis, ¿no? Bien, hasta acá no hay con qué darle. Después tenemos lo que serían las articulaciones fibrosas unidas mediante tejido fibroso. Articulaciones fibrosas unidas por tejido fibroso.
Por ejemplo, la sinesmosis, ¿sí? O la dentoalveolar, ¿sí? ¿Dónde está la dentoalveolar? Bueno, no me la acuerdo, no la veo acá, la dentoalveolar. ¿Sí? Que tiene distintos tipos de sutura. Pero acuérdense que la fibrosa, o las articulaciones fibrosas, serían anfiartrosis, de tipo fibrosa, y las clasificaciones, por ejemplo, pueden ser de sutura o sindesmosis. ¿Sí? Bien. Después tenemos lo que serían las articulaciones cartilaginosas, ¿sí? Las articulaciones cartilaginosas se unen mediante cartílago hialino o fibrocartílago. Las primarias, tenemos unas articulaciones cartilaginosas primarias y unas articulaciones cartilaginosas secundarias, ¿sí? Las primarias siempre están unidas por cartílago hialino, ¿sí? Entonces son como mucho más ligeras, ¿sí? Se doblan ligeramente, dice, creo que el muro o algo así. El MUR seguramente dice ligeramente. Después, las articulaciones cartilaginosas secundarias, ¿sí? Se unen mediante fibrocartílago. Entonces, son uniones fuertes. ¿Para que admito a alguien? Ahí va. Son uniones siempre fuertes, que absorben choques, confieren como notable flexibilidad, por ejemplo, la columna vertebral, pero aportan siempre potencia, ¿sí? Asocien que el fibrocartílago está asociado a lo fuerte, a lo más estructural, digámosle. Como lo más duro no, porque, no sé, Sicarelli me mataría. Eh, pero sí, son articulaciones fuertes, son más o menos móviles, pero entiendan que son fuertes, ¿sí? Después a otro nivel vamos a tener las articulaciones sinoviales, que son de tipo ¿qué? Son de tipo diartrosis a nivel funcional. Las articulaciones sinoviales se unen. Vamos a ver, bien, acá está, genial. Esta es una articulación de tipo sinovial. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de que esta articulación sea sinovial? Bueno, hay una cápsula articular, ¿sí? Hay una cápsula articular, ¿sí? Compuesta por una membrana fibrosa externa y una membrana sinovial serosa. Esta cavidad, como dice acá, esta cavidad articular, ¿qué contiene? Contiene líquido sinovial secretado por esta membrana, ¿sí? Es como si fuera, es un líquido lubrificante. O sea, no hay como si fuera una unión directa a lo que sería el hueso. No es como una articulación hueso con hueso, sino que tiene la presencia de una cápsula articular compuesta por una membrana fibrosa externa y una membrana sinovial interna. Esta membrana sinovial serosa, discúlpeme, esta membrana sinovial serosa, ¿qué aporta? Aporta un líquido sinovial que contiene esta cavidad articular, ¿sí? Repito, por tercera vez, para que quede, ¿sí? Tenemos la articulación sinovial se une mediante una cápsula articular, ¿sí? Esta cápsula articular contiene una membrana fibrosa externa de la cápsula y una membrana sinovial serosa, ¿sí? Esta membrana sinovial serosa es la que aporta lo que sería el líquido sinovial. El líquido sinovial está en algo que se llama cavidad articular, ¿sí? Este líquido es lubrificante y está secretado por esta membrana sinovial serosa, ¿sí? Hasta ahí. ¿Entienden cuáles son los componentes de lo que sería las articulaciones sinoviales? Membrana fibrosa de la cápsula articular, o sea, tenemos una cápsula articular, tenemos una membrana fibrosa, que es como la más externa, tenemos una membrana sinovial serosa, que es la que aporta el líquido lubrificante sinovial, y tenemos una cavidad articular en la cual está inmerso y está expuesto ese líquido, que es lubrificante. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, bien, genial. Hasta ahí, Entonces decime. el cuadro estaría dividido en la parte funcional y la parte de sostén, algo así sería. Claro, el cuadro lo que vas a ver es que está dividido en una parte estructural, o sea, como que si fuera lo que contiene, y una parte como más funcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel estructural, ¿qué tenemos, por ejemplo, en la sinartrosis? Bueno, tenemos una estructura ósea, ¿sí?
En la anfiartrosis, ¿qué tenemos? Bueno, puede ser cartilaginosa, hialina o fibrocartílago, o puede ser fibrosa en sí, porque es tejido fibrótico. O es diartrosis, porque tenemos estas características de una articulación sinovial. ¿Sí? Digo, chicos, el cuadro, a ver, apréndanse que la sinartrosis a nivel estructural es ósea, la anfiartrosis a nivel estructural puede ser fibrosa cartilaginosa, la cartilaginosa se divide en articulación primaria, cartilaginosa primaria y la articulación cartilaginosa secundaria, y la diartrosis es de tipo sinovial, ¿sí? Vamos a meternos en cuál articulación a profundo, en la sinovial, ¿sí? Pero a ver, digo, en la fibrosa no se aprendan los ejemplos, no se aprendan porque está en frontal parietal, efenoide, no. Apréndanse que la fibrosa puede ser sutura, puede ser sinesmosis, ¿sí? Digo, no le van a preguntar, dame un ejemplo de anfiartrosis, dame un ejemplo de una sutura plana y descríbame cuál es. Ustedes le van a saber decir que es anfiartrosis y es de tipo fibrosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lo que se va a centrar, lo que sería la cátedra, son en las articulaciones sinoviales, ¿sí? Bien. Las articulaciones sinoviales. ¿Dónde están? Por ahí no vamos, esto nos asusten. Esta es la articulación del hombro. Las articulaciones sinoviales están en lugares los cuales, como si fuera como que el cuerpo. Paren, vamos de vuelta, pues las voy a confundir si no. Las articulaciones sinoviales son las que permiten los movimientos más libres, ¿sí? Estas articulaciones siempre van a estar reforzadas por ligamentos, ¿sí? Se llaman ligamentos accesorios. ¿Ok? Bien, repitamos. Las articulaciones sinoviales con todos estos contenidos son las que permiten los movimientos mucho más libres. Por ejemplo, en la articulación del hombro. Ustedes van a ver que en la articulación del hombro ustedes van a poder mover el hombro para donde les plazca, ¿sí? Ahora vamos a meternos mucho a los términos de movilidad para que ustedes como que empiecen a entender cuáles son. Pregunta. Decime, obvio, sí. En las diartrosis sinovial que estás hablando, la esferoidea, Sí. de tipo cotiloidea, estoy leyendo, porque si no, no me sale ni ahí. Sí, no pasa nada. Solo está en el coxal con el fémur, es en el único lugar. Son ejemplos. O ese cuadro da ejemplos por dar un ejemplo. Y vos pensás que va a dar siempre un ejemplo, ¿sí? Está bien. Bien. Como es cotiloidea, yo entiendo que hay. Claro, pues cotiloidea, forma claro. de hueso específica, ¿no? Eso Ya. va con relación a la estructura. Coxal, fémur. No, sabes que no te lo sabría definir bien de todas maneras, porque si es cotiloidea, tengo que fijarme más en el mur. Pero Claro. ahora lo que se va. A mí me llamó la atención porque está en un recoveco en el cuadro al final de todo. Sí, obvio, porque van a ver que como es la medicina, tienen tantas subclasificaciones que nada, es como medio un matete, ¿sí? Porque yo puedo decir que la anfiartrosis es de fibrosa y una clasificación es de la sutura y puede ser dentada y un ejemplo del frontal parietal. Nada, es como que yo les tiré 48.000 conceptos que ustedes tipo se quedan tipo, ¿qué? Entonces, nada, ahora por ahora lo que ustedes tienen que aprender, ¿sí? Es estos términos de función estructural y ahora nos vamos a meter en la sinovial, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que vos estás hablando, ¿sí? Voy a ver, acá está. Está bien, gracias. Bien, acá vamos a hablar de lo que está hablando la compañera. ¿Por qué? Porque esta articulación, ¿sí? Que permite estos movimientos libres, ¿sí? En todos los planos, digámosle, en todos los ejes, todos los planos, mejor dicho, ¿sí? Hay 6 tipos principales de articulaciones. Les pido por favor que no entren en pánico. Yo sé que están entrando en pánico, pero no entren en pánico, por fin, ¿sí? Bien, vamos de a poco, respiremos. Para eso ahora tenemos toda una semana para poder aprender esto, ¿sí? Bien. La articulación sinovial se divide en esferoidea o en artrosis. Esto está determinado por los tipos de movimiento, ¿sí? Esferoidea o en artrosis, gínglimo o troclear, elipsoidea, trocoide o en pivot,
plana o artrodia o en silla de montar. Y mientras yo estoy diciendo esto, se me está bajando la batería, voy a agarrar el cargador. Tomen su tiempo como para pensarlo, ¿sí? Tomen un tiempo como para descansar de tantos conceptos que yo le tiré. Mil disculpas que lo hice tan rápido. Quiero como que liberarlos lo más antes posible, así como tienen tiempo para descansar, sabiendo que algunos tuvieron FSH. Bien. Como habíamos dicho, hay 6 tipos de principales articulaciones sinoviales. ¿Sí? Bien. Tenemos la esferoidea o en artrosis, ¿sí? Permiten los movimientos en múltiples ejes y planos, ¿sí? Flexión-extensión, abducción-aducción, rotación medial y lateral, por lo ende es una articulación multiaxial. Ahora, ustedes preguntarán, ¿qué corno es una articulación multiaxial? Teo, me estás dando 48.000 términos, por favor, te pido, ayúdame loco. Tranquilos. Por eso, quería dar este ejemplo para entender qué son los movimientos de una articulación. Bien, porque así vamos a definir estos tipos de articulación sinovial. Tenemos 3 tipos, ¿sí? de movimientos de articulación. La articulación uniaxial se mueve alrededor de un solo eje, ¿sí? La biaxial, como lo dice, se mueve alrededor de 2 ejes, ¿sí? Y la triaxial o multiaxial se mueve alrededor de 3 ejes o más. Vamos a ver también que estos movimientos van a pasarse como que a la práctica a esto, ¿no? Por eso digo que la esferoidea siempre permite movimientos en múltiples ejes y planos, ¿sí? Y por ende es una articulación multiaxial, ¿sí? Esto determina la articulación sinovial, que permite movimientos mucho más libres, ¿sí? Permite movimientos de todo tipo. Vamos a determinar cuáles son estos movimientos. Bien, decimos que las esferoideas o en artrosis, repitamos, articulación multiaxial, ¿sí? Que permite flexión-extensión, abducción-aducción, rotación medial y lateral, ¿sí? Ustedes ven que se pueden mover o así, ¿sí? En los videos, en los seminarios, para que sepan, tienen los profesores pusieron unos videitos de estas cosas y cómo se mueven, ¿sí? Es una animación de cómo se mueven. Ahora lo voy a buscar a ver si lo tienen. Bien. Entonces, esferoidea en ortosis, articulación multiaxial, permite movimiento de flexo-extensión, abducción, rotación medial y lateral. Después, el gínglimo o troclear, ¿sí? Permite movimientos de flexión-extensión, ¿sí? O sea, por ende, ¿qué son? Son multiaxiales, ¿sí? Porque es en un plano sagital y en un eje transversal. Permite un solo movimiento, que es o la flexión o la extensión, ¿sí? Bien. El elipsoideo lo que permite es la flexión y la extensión, la aducción. La aducción y por lo tanto son biaxiales. ¿Por qué? Porque permite 2 tipos de movimientos en sí, la flexión y la extensión y la aducción y la aducción, biaxiales. Las sillas de montar, mis favoritas, están buenísimas, permiten movimientos de abducción y aducción, también flexión y extensión, ¿sí? ¿Por qué? Son articulaciones biaxiales y permiten movimientos en 2 planos, ¿sí? En un plano sagital y en un plano frontal, ¿sí? Repito, la silla de montar permite 2 tipos de movimientos, aducción-aducción y flexión-extensión, ¿sí? Permite movimientos en 2 planos, en un plano sagital y en un plano frontal. Después la plana o artroidea, ¿sí? Acá está, perdón. Siempre son movimientos como de deslizamiento, ¿sí? Son movimientos deslizados que están siempre limitados por cápsulas articulares, ¿sí? Estas cápsulas que ya hemos visto. Después el trocoide o en pivot, ¿sí?
permite rotaciones, ¿sí? O sea, permite una rotación en un eje, ¿sí? Es un axial, ¿sí? Es, por definición, un proceso óseo redondeado que gira dentro de un anillo. ¿Está? Bien. Voy a ver si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Bien. Vamos a pasar los términos de movimiento y por último vamos a terminar con esto. Bien. Tenemos los movimientos de extensión y flexión, ¿sí? Que se producen ¿en qué plano? En el sagital, alrededor de que un eje transverso, ¿sí? Eje transversal del hombro. ¿Mm? Se producen en un plano sagital, porque roza planos, ¿sí? Se acompaña el movimiento de los planos y los ejes. Bien, vamos. ¿Entendieron lo que dije? ¿Entendieron esto? Por ahí a mí me pasa que hablo mucho con palabras medio técnicas y por ahí no. ¿Entendieron esto? Una extensión y una flexión. Lo que sería que se produce en un plano sagital. Vamos a ver el plano sagital. No sé cómo mostrárselos, pero bueno. Bien. Después voy a ver cómo hago para clarificarlo. Pero bien, tenemos un movimiento de flexión y un movimiento de extensión que se produce en un plano sagital a lo largo de un eje transverso. ¿Sí? Tenemos la aducción y la aducción. ¿Sí? La aducción y la aducción. Que se llevan a cabo en un plano frontal. ¿Sí? Plano frontal. Y un plano frontal. ¿Alrededor de qué? De un eje transverso. ¿Sí? No, pero discúlpeme. Alrededor de un eje sagital, obvio. Si es un plano frontal, un eje sagital. ¿Sí? Bien. Y las rotaciones siempre se producen en un plano transversal alrededor de un eje vertical. Bien. Después, podemos tener todo el tema, qué sé yo, la flexión